Vamos a ir a la palabra del Señor después de adorarle, después de cantarle. También queremos que Él nos bendiga con su palabra. Todos ustedes son bienvenidos a esta reunión. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Amén. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a poner Números 33, versículo 41. Dice la palabra aquí, y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Ese es el nombre de otra jornada. Y en las dos reuniones pasadas hablamos de lo que es la jornada de Hor y vimos muchas cosas ahí que tienen que ver con nuestra experiencia. Recuerden que esto que estamos hablando, que todas estas jornadas que les acontecieron, dice el apóstol Pablo, que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Es lo que enseña el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Y es por eso que estamos yendo a las figuras, a lo que pasó allá. Por eso también Salomón dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue, lo mismo que pasó. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol que se pueda conocer, sino que como que Dios va repitiendo las cosas. Y es lo que tenemos que entender. Entonces aquí llevamos en la jornada número 35 y aquí ya es un avance de 42 jornadas, ya es la jornada número 35. Pero, o más bien, aunque algunos avances se realizan a través de lecciones difíciles. Pero no nos asustemos porque en medio de esas lecciones difíciles, Él está en nosotros. Y por eso cantamos, el poderoso está del lado de nosotros. Estas lecciones difíciles a veces son oscuras. Y esas lecciones oscuras es lo que vamos a estar examinando hoy. Sin embargo, en la soberanía de Dios, aún las cosas negativas, oigan bien, en la soberanía de Dios, aún las cosas negativas, malas, difíciles, oscuras, si las pasamos tomados de la mano del Señor y si aprendemos del Señor esa lección, son un avance en nuestra vida. A veces nosotros tenemos experiencias de retroceso en el sentido de que volvemos a experimentar cosas negativas y a veces no simplemente negativas en el sentido suave, sino fuerte. Esas experiencias son fuertes, ¿verdad? Entonces, y a veces pensamos que ya pasó, que ya no vamos a poder a seguir experimentándolas y otra vez los volvemos, porque esa es la vida del cristiano, se va repitiendo hasta que aprobemos. Precisamente de esto es lo que nos habla la jornada de hoy llamada Salmona. No sé, Arely, si puedes poner un mapa ahí que hemos usado, donde están las flechas rojas. La pudieras, y yo quiero que vean ustedes hasta dónde van ellos. Ahí está. Si ustedes notan aquí, si notan donde dice Salmona, hasta allá. Si alcanzan a ver, no traje donde dice Camino del Rey, está Edom, Seir, y ahí arriba está Salmona. Si alcanzan a ver. Está Monte Or, y luego está Salmona, ¿verdad? Y Punón es otra jornada, la siguiente que vamos a estar viendo. Salmona, ¿saben qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir sombras densas o tinieblas profundas. Puede llamarse también sombra de muerte. ¿Se acuerdan esas expresiones en la Biblia? El salmista también dijo que él andaba en sombras de valle de muerte, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? También el significado de Salmona es protección retenida. O sea que a veces Dios nos va a retener la protección.
Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Cuando Dios quiere retener soberanamente por un momento su protección y permitir alguna experiencia negativa, todo es en sentido positivo, todo es para bien, que no les quede duda eso. Pero es una protección soberanamente retenida para que algunos de nosotros que somos de su pueblo a veces tentamos a Dios, a veces dudamos del poder de Dios. Y es para que experimentemos un momentito lo que es estar sin Dios, a veces Él lo permite. Porque a veces ni valoramos ni damos el crédito a Dios. A veces pensamos que somos nosotros, que son por nuestras propias fuerzas, que es por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, que es por lo que hacemos. Y Dios dice, te voy a retener un poquito la protección para que tú veas. ¿Se acuerdan de que Dios, en la Biblia encontramos la protección de Dios, en la vida de Job? Y el diablo le dijo, quítale un poquito tu protección para que veas cómo maldice en tu propia cara, ¿no? Y ya vimos lo que pasó. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso nos mete a esas experiencias, amén. Porque hoy es cuando nosotros tenemos que hacer ajustes a nuestra vida. Tenemos que ordenar nuestra vida. Porque si no lo hacemos, entonces ya cuando Dios nos juzgue, será demasiado tarde ahí. Hoy Dios nos está dando la oportunidad. Por eso Dios a veces permite experiencias de sombra de muerte, de tocar fondo, para que su pueblo implore al Señor y conozca lo que es estar en oscuridad, lejos de la verdadera luz que solamente es el Señor. Esa experiencia, Salmona, el nombre es un nombre muy serio, porque significa sombras densas, sombra de muerte, tinieblas tenebrosas, protección retenida. Todo ese significado estaba debajo de esa palabra hebrea que se traduce Salmona. Vamos a leer Números 33, versículos 41 al 42. Y vamos a ver que él, en el pasaje que vamos a leer a continuación o enseguida, ahí están las dos jornadas. Dice, y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Ok. Entonces, Salmona y Punón, esas dos jornadas se encuentran en Números capítulo 21 de los versículos 4 y 9. En ese pasaje hay dos jornadas, pero tenemos que saber que una es positiva y la otra es negativa. Y la negativa corresponde a Salmona y la positiva corresponde a Punón. Pero hoy vamos a considerar esta jornada de Salmona la negativa. Es como cuando le dicen a usted, tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieres? ¿Qué es lo que primero decimos? Está hecha la mala de una vez, ¿no? Y es como que Dios nos quiere hablar, ¿no? La mala, la experiencia negativa, pero es para bien. Recuerden eso. Dios en su palabra dice, yo sé bien los pensamientos que tengo respecto a vosotros. Pensamientos de paz, de bien y no de mal. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que nos pasa en nuestra vida, Él lo permite. Él decide. Entonces, vamos a considerar esta jornada. Y ahí está, les dije que Números 21, vamos a leer versículo 4 al 6. Y vamos a encontrar aquí en esta jornada el desánimo del pueblo. Mire lo que dice Números 21, 4. Después, o sea, después de Arad, ¿saben lo que pasó en Arad? Dios les dio victoria. ¿Se acuerdan que el rey de Arad se levantó contra el pueblo y llevaron prisioneros a algunos de los hijos de Israel? Pero Dios y los hijos de Israel le dijeron a Dios, si nos entregas en nuestras manos, nosotros vamos y vamos a destruir sus ciudades y todo eso, y Dios les entregó sus enemigos, fue una victoria, ¿no?
Después de la experiencia enorme, porque es ese lugar, después de aquella victoria, hay un importante detalle, porque después de una victoria debería haber otra victoria. Pero aquí lo que nos muestra es que hay una derrota después de la victoria. Miren lo que sigue diciendo. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo. Aquí subrayamos la palabra camino para que ustedes vean que esta experiencia ocupó un camino, mínimo 2 jornadas. Ya dijimos que la primera parte del camino fue Salmona y la segunda parte fue Punón. Por eso dice, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. También subrayamos la palabra rodear para que vean que es una experiencia de 2 etapas, camino y rodear. ¿Qué aconteció en estas 2 jornadas? Pero principalmente en la primera jornada, que es la primera aquí jornada que de los 2 que vamos a ver, aquí se desanimó el pueblo. ¿Por dónde? Por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Lo que nos está diciendo es que Dios ha trazado una ruta, un caminar para nosotros los cristianos. Y en algún punto de nuestra vida cristiana vamos a desanimar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido un desánimo? Ya no encuentran el gozo de su salvación. Llega ese momento. Pero recuerden quién está detrás de todo eso. No le echen la culpa solamente al diablo. Y no estoy diciendo que le echen la culpa a Dios. Dios permite esas cosas, pero es para bien. Amén, ¿me explico? Entonces, y aquí, ¿por qué se habían desanimado? Porque también aquí había muerto Aarón. Ellos habían visto en Aarón el sumo sacerdote, pero ahora vieron el juicio de Dios y ni siquiera Aarón entró en la tierra prometida. Ellos tuvieron que luchar después de la muerte de Aarón. Y aunque tuvieron una victoria, sin embargo, el desierto era bastante difícil. Por todos los lugares donde ellos iban caminando, era un lugar difícil porque Dios no les permitió que pasaran por Edom, ¿se acuerdan? Era más derecho el camino en Edom, pero Dios dijo, no pasen por ahí. Entonces se dieron la vuelta y van caminando, y aún esa parte en la imagen del mapa se dieron cuenta, de Salmona van a bajar todavía a Punón. Esos lugares son lugares difíciles, son lugares desérticos, y es algo difícil. Y ustedes van a entender por Jeremías. Ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 5 al 6, dice que ese lugar era de oscuridad, en una expresión que se refiere precisamente a esa región del desierto. Y vamos a leer versículos 5 al 6 para que ustedes se den cuenta que Jeremías se está refiriendo a la situación de Israel en su época como equivalente con ciertos problemas en la época de Moisés. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. 6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? Miren, aquí el desierto es negativo. ¿Hacia dónde Dios nos está conduciendo? Al desierto, ¿no? Entonces dice que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. O sea que Dios los dejó en un lugar. Y hermano, por eso le digo que ¿quién es el que conduce nuestras vidas? Dios. Y en algún momento nos va a pasar esto. Pero recuerden, ¿quién está reteniendo esa protección, esa ayuda? Dios, para que aprendamos algo. ¿Sí estamos comprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos? Ustedes pueden ver que aquí se está refiriendo a una experiencia en el desierto y dice que es una experiencia de sombra de muerte, o sea, Salmona. Es lo que significa Salmona. Vamos a otros versos que también nos muestran las 2 experiencias, tanto la de Salmona como la de Punón. Vamos a leer Salmo 107, versículos 10 al 12.
Pero solamente estamos tocando la experiencia de Salmona. Dice Salmos 107, versículos 10 al 12. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Quién hizo eso? Dios, ¿no? Luego, pero gracias a Dios, pero esa experiencia dura un tiempo, pero gracias a Dios que el versículo 13 lo que dice, luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Amén. ¿Se dan cuenta quién es el que produce todas estas experiencias? Son negativas. ¿Se dan cuenta? Dios. Dios. Regresemos a Números 21:4. ¿Quién no se va a desanimar en estas experiencias? Hay desánimo. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. La última parte. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora fíjense cuáles son los frutos del desánimo. Hermanos, tenemos que tener temor al desánimo. Si usted se siente desanimado respecto a Dios y su iglesia, tiene que preocuparse. Tiene que saber por qué se está desanimando. A ver, hay desánimos de servir al Señor, hay desánimos de venir a la reunión, hay desánimo de participar con la iglesia. Pero tengamos temor porque, ¿sabe qué? El desánimo engendra la murmuración. Cuando alguien está desanimado, va a querer murmurar en contra de lo que se está haciendo en la iglesia. Tengamos cuidado. Y la murmuración engendra la blasfemia. La blasfemia no llega fácilmente, la blasfemia se forma en la murmuración. Y la murmuración se forma en el desánimo. Por eso Dios les preguntaba, dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué maldad hallaron? Ninguna maldad. Y sin embargo ellos no miraron a Dios en medio de esos problemas. No comprendieron las razones de Dios, solamente se concentraron en su propia experiencia negativa pasajera. Y sin entender las razones de Dios, de permitirles una pasajera aflicción, porque es pasajera. Todos los que hemos pasado por alguna experiencia negativa es pasajera. Ahí en esa oscuridad de aflicción dejamos de ver a Dios y nos abatimos. Y debajo del abatimiento empezamos a hablar mal, a sentir mal, después de sentir mal, a pensar mal, y después de pensar mal, a hablar mal. Eso es murmuración. Mire, y todos los que han pasado saben de esta experiencia que les voy a decir. Muchas veces Dios va a permitir que nosotros pasemos por una experiencia negativa, ya sea de necesidad, de enfermedad, de soledad. ¿Y sabe qué? A propósito, Dios va a producir en la iglesia para que ninguno te ayude. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está siguiendo? Él va a hacer eso. Que ninguno de la iglesia te ayude, que te levante la mano, que te eche la mano. Y es más, Él va a permitir que gente que ni es cristiana, que no es parte de tu iglesia, te va a ayudar a ti. Y es para que, a ver si tú miras a Dios o miras a las personas. Para ver si nosotros estaremos en la fe o negamos la fe. O si ponemos en duda el poder de Dios. Me acuerdo de una hermanita una ancianita que dice que ella era de mucha oración. Dice que todos los días le daba gracias a Dios porque
Hoy no tengo nada para comer, pero tú eres mi proveedor, sé y gracias por lo que me has dado. Siempre oraba así. Y a un lado vivían unos ateos y la escuchaban orar, invocar al Señor en su angustia. Y dijeron, vamos a comprar una despensa y le vamos a llevar a esta mujer para que vea que su Dios no existe y Él no es el que le trae la comida, sino nosotros. Compraron una buena despensa y le llevaron a la puerta. Y dijeron, vamos a ver qué dice ahora. Y cuando ella salió, agarró vio la despensa y dijo, gracias Dios porque aún usas a estos ateos para bendecirme. Siempre ella con la fe, pues. Pero a veces cuando nosotros estamos en una situación, empezamos a desanimarnos, a pensar mal, a murmurar y a blasfemar. Y Dios es el que está haciendo para que no te preocupes si algún momento llegas a pasar eso. Me acuerdo una experiencia que Dios nos metió con mi esposa. Los dos nos enfermamos. No sé si a alguna pareja le ha pasado que los dos vienen enfermos, tirados en la cama. Y me acuerdo que nos volteamos a vernos y ahora, ¿quién nos va a ayudar? ¿No? Porque uno dice, ¿quién nos va a echar la mano? Tú estás enferma y yo también. ¿Quién va a hacer la comida? ¿No? Ahí está uno, ¿no? Pero uno tiene que aprender que Dios y no echar la culpa a las personas. Porque todos estamos pasando, ¿verdad que sí? No hay ninguna familia que no esté ahí nada más sin hacer nada. Todos tenemos nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones y todos estamos pasando por pruebas. Y es ahí cuando en esa experiencia negativa Dios quiere probar nuestra fe. Si realmente creemos en Él, ¿verdad? O solamente estamos confiando, creyendo en Él cuando nos dan, cuando nos ayudan y cuando no. Ese es lo que Dios quiere enseñarnos aquí. De acuerdo a la experiencia de los hijos de Israel, en medio de esa oscuridad, dejamos de ver a Dios. Nos abatimos, empezamos a pensar mal, a sentir mal, a hablar mal. Murmuramos de la iglesia, de los líderes. Por eso aquí Dios pone el desánimo del pueblo. Hermano, si alguna vez usted llega a eso, acuérdese, porque dice que el pueblo empezó a clamar a Dios y Dios los libró. Es ahí en esa, y no le echemos la culpa a ninguno. Todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones. ¿Habrá alguna familia aquí, hermano? ¿Está usted equivocado? Yo, ¿no? Ningún problemita, ningún momento de densas tinieblas. No, todos pasamos por eso, pero Dios quiere que ahí en medio de eso le clamemos, le invoquemos. Amén. Y eso se llaman recaídas. Por eso no debemos permitir esas cosas pequeñas. Tenemos que identificar cuando llega el desánimo. Ay, joder, vamos a la reunión otra vez. Y luego están pidiendo comida. No, porque a veces el problema son las comidas. Y a veces he sentido, ya no hacemos nada de comida. Pero es que Dios nos tiene que probar ahí. Amén. Por eso mejor traigamos comida y juntos comamos aquí cuando se pide, porque es bonito, ¿no? Decía un hermano, no es qué comemos, sino con quién comemos. Es lo más importante. No debemos, si nos permitimos esas cosas pequeñas y no la corregimos a tiempo y la seguimos permitiendo, se convierte ya en murmuración. Y luego puede convertirse en algo más grave, que es tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Poner en duda de su poder. Eso es blasfemar. Amén. Por eso dice, se desanimó el pueblo por el camino, y versículo 5 dice, y ahí está lo que viene junto con el desánimo, la murmuración. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Eso es lo peligroso. Bueno, del líder pues habla si quieres, pero de Dios. Pero aún del líder, porque Dios pone a los líderes. Amén.
¿Qué es lo que sigue del desánimo? Murmurar en contra de Dios y en contra de los líderes. Ahora fíjense que esto de murmurar no es la primera vez. Ya había acontecido en la jornada de Mara. Ya había acontecido en Refidín, ¿se acuerdan? Y había acontecido en muchas otras jornadas porque ellos siempre se quejaban. Y uno pensaría que ya hasta estas alturas la lección se hubiera aprendido. Pero fíjense que hay que saber que uno no puede, nosotros no aprendemos muy rápido. Hay que estar conscientes de que en el ser humano existe algo muy misterioso que constantemente vuelve a lo mismo. Te prometo que no lo voy a hacer. Y otra vez lo hacemos, ¿no? Y es que es una naturaleza que tenemos. Y Dios quiere arreglar eso en nuestras vidas. Amén. Uno pensaría que caminando con Dios, la carne, tenemos algo en nosotros que se llama carne, esa carne desaparecería. Pero no desaparece. A veces desaparece la carne de nuestra experiencia cuando estamos en el Espíritu. Pero estar desanimado no es precisamente estar en el Espíritu. Caer en el desánimo es dejarse arrastrarse o arrastrar por las razones de la carne. Y cuando nos deslizamos del Espíritu a las razones de la carne, y esa carne como está muy viva, en esa carne está la ley del pecado y de la muerte. Y es lo que dice Pablo en Romanos 7. Por eso hay desánimo, caemos otra vez, hay recaídas por lo que hay en nuestra carne. Vamos a ir a Romanos 7 para entender por qué después de haber caminado con el Señor por algún tiempo, de pronto puede acontecer una cosa supremamente lamentable, no leve, no una caída liviana, sino una caída grave después de estar muy adelantados. Por eso a veces se sorprende o nos sorprendemos cuando escuchamos que el pastor, que el de la alabanza, que el que enseña, que el líder de jóvenes o un miembro de la iglesia que ya tiene mucho tiempo y cae. Y dice, ¿y qué pasó? Pues si lo veíamos ahí, no bien, ¿no? Firme, ¿no? Pero también la Biblia dice que dice, leamos antes de ir a Romanos 7, vamos a ir a 1 Corintios 10, 12 y 13. Dice 1 Corintios 10, 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿se dan cuenta que sí podemos caer? Sí podemos caer. Y vamos a ver por qué es que caemos. No. Y aquí, en Romanos 7, está la razón del porqué de la caída grave en algunos de nosotros. Pero antes de entrar a Romanos 7, consideremos el contexto, que es importante. ¿Qué nos había enseñado Pablo en Romanos capítulo 6? En Romanos capítulo 6 se nos había enseñado que habíamos muerto al pecado, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y que fuimos libertados del pecado. Leamos Romanos 6, versículos 3 al 5. Es lo que dice. Y uno diría, pues entonces no hay problema. Pero dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí está hablando de hechos. Y estos hechos del capítulo 6 son posteriores a los del 5. Porque en el 5:1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, resulta que ahora experimentamos la justificación por la fe. Fuimos perdonados y realmente nos sentimos en paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando somos justificados, tenemos paz, pero de pronto o de repente volvemos a cometer otro pecado y decimos, pero no había sido yo ya justificado. ¿Y qué es lo que se pierde primeramente? La paz, por haber pecado. Por ese pecado que cometemos nos volvemos a separar de Dios. Entonces necesitamos otra vez ser justificados, que es ser enderezados, rectificados. Entonces volvemos a ser justificados, volvemos a ser perdonados y duramos un tiempo. Puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser una semana, no sé. ¿Cada cuánto pecan ustedes? ¿Cada cuánto pecamos? El problema es que después de haber sido justificados por enésima vez, necesitamos seguir siendo justificados por enésima vez. Y es lo que Dios hace. Por eso leímos esos versículos. Leímos el 5, leímos el 6, pero ahora Él dice el 7, que hay un problema. El problema es el pecado. La raíz del problema es el pecado que mora en nuestra carne. Somos justificados, perdonados de los pecados que cometemos, pero volvemos a cometer pecados. Porque hay algo más profundo en nuestra naturaleza que nos enseña o nos lleva o nos guía, no solamente una enseñanza exterior, sino una esclavitud, un poder maligno que está operando nuestra naturaleza humana caída, heredada de Adán, que nos lleva al pecado. Por eso para pecar no nos esforzamos nada. ¿Se ha notado? ¿Algunos de ustedes se han esforzado para pecar? No se esfuerza uno nada, porque es una naturaleza en nosotros. No tenemos problemas solo con los pecaditos que cometemos de vez en cuando. Esos pecados que cometemos demuestran que hay algo realmente malo en nuestra naturaleza que puede volver a aparecer después. No importa cuántas veces hayamos confesado nuestros pecados, la naturaleza adámica que heredamos es maligna. Y mientras andemos en la carne, no importa que hayamos sido perdonados del pecado, volveremos de nuevo a pecar. Porque la carne está vendida al poder del pecado. Y el perdón es para limpiar los pecados cometidos, pero la carne sigue produciendo pecados. Si además del perdón no andamos en el Espíritu, entonces hay una experiencia negativa de volver a pecar, a pesar de haber sido perdonados. Porque hemos dicho que hay 2 maneras de que un cristiano deje de pecar. ¿Saben cuáles son? La primera es andando en el Espíritu. Ahorita en este momento, si ustedes están poniendo en lo que estoy hablando, ustedes no están pecando, están en el Espíritu. Pero una vez que abandonamos este estado de estar en el Espíritu, otra vez pecamos. Y la otra manera que dejamos de pecar es cuando nos morimos físicamente. ¿Sí? Ya no pecamos porque la carne, ahí como donde mora el pecado, vaya, se queda ahí, ya no pecamos. ¿Se dan cuenta? Pero mientras vivimos, entonces seguimos, a pesar de que somos cristianos, llevamos la carne de pecado en nosotros. Por eso es que pecamos, por eso dice que somos vendidos al pecado. Por eso en el capítulo 5 se nos habla de la justificación, pero en el 6 se nos habla de la liberación del pecado. Entonces, hermanos, después en el 7 se nos habla de la ley del pecado y de la muerte que está en nuestra carne. Miren lo que dice Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley expresa lo que Dios manda.
lo que con todo derecho espera y exige del hombre. La ley es espiritual. Nadie puede decir que amar a Dios y al prójimo no sea una cosa buena, legítima y espiritual. Lo que Dios espera, lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos es lo espiritual. Nos gusta eso, porque es lo que Dios quiere. Pero dice, más yo. El problema no es la ley de Dios, el problema soy yo. La ley es espiritual. Lo que Dios espera es algo espiritual de nosotros. Lo que Dios demanda es espiritual. El derecho de Dios es legítimo. Pero el problema somos nosotros. Por eso él dice, mas yo soy carnal. ¿Qué es ser carnal? Pues es ser niños en Cristo, estar pecando. Y se acuerdan del contexto de los Corintios, dice que Pablo dice, sois carnales, porque había divisiones, había pleitos, contiendas, preferencias entre ustedes, ¿no? O sea, de todo eso y siguen todos los demás pecados. Yo soy carnal. Y ahora no solamente carnal, sino que cuando andamos en la carne hay un problema. Somos vendidos al pecado. Es como cuando usted compra una cosa, algo que le gusta. Y alguien le dice, hey, no lo uses de esa manera. No lo saques, no lo uses. Yo la compré. Yo uso como yo quiera, porque es suyo. Es lo que está haciendo el pecado. Por eso nosotros somos complejos. Por eso Dios nos pone a enseñar, porque a veces sí, pero ¿por qué? O también nos sorprendemos, pero ¿cómo que el hermano? ¿Cómo que la hermana? Si la veíamos bien firme, bien entregado, y de repente, es porque seguimos teniendo eso en nuestra carne. Está la naturaleza. Vendido al pecado. ¿Cuándo fui vendido al pecado? Cuando nuestro primer padre, Adán, tomó la decisión de abrir las puertas al pecado. ¿Se acuerdan cuando comió la manzana? Bueno, algunos dicen que es manzana, otros que otra fruta, pero la cosa es que comió. La naturaleza del pecado que está fuera de Adán, antes estaba solo en Satanás y en los ángeles caídos. Mientras Adán se mantenía en fidelidad, el pecado estaba fuera de Adán. Pero cuando Adán decidió hacerse partícipe con el pecado, también la naturaleza humana fue sometida al poder del pecado. ¿Sí me alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a entender? Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 nos va a enseñar eso. Por eso hay una carga por nuestros hermanos nuevos, pero no se preocupen, Dios los va a ayudar a ustedes a entender. Porque ellos deben saber que en algún momento se van a desanimar en el camino. Es más, he dicho, o más bien se ha visto más bien dicho, que los primeros años, los primeros días, muy entregados. Pero después llega un desánimo. Pero recuerden por qué. Recuerden por qué. Dice el 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida. ¿Quién? Cristo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahora fíjense en esta frase que aquí hay dos graves problemas. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primero fíjense en esta palabra, no solo desobediencia, sino en los hijos de desobediencia. O sea que la desobediencia engendra hijos. La desobediencia engendró muchas otras desobediencias. Pero dice algo más. El espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. O sea que lo ha heredado
de Adán. Alguien dijo que los hijos de desobediencia son un aeropuerto totalmente habilitado, abierto para el aterrizaje de todos los espíritus malignos. Ustedes han leído parte de la Biblia donde dice que cuando alguien decide recibir a Cristo, ¿no? Dice que se limpia todo su ser, bueno, su corazón. Y dice que, pero esa persona vuelve otra vez, se descuida, dice que ese espíritu trae otros 7 espíritus peores. Y el estado de la persona vuelve a ser peor. Por eso es que, fíjense hermanos lo que pasa. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado porque empieza con el desánimo, les dije, ¿no? Y se ha visto, pues. Y no es juicio, sino que tenemos que aprender. Porque podemos ver, hermanos, que están con nosotros cantando, alabando, sirviendo al Señor, pero de repente se van de la iglesia, se van de Dios y hacen cosas que no hicieron en su primer estado. Y ya entendemos por qué. Pero es porque mora el pecado en nuestra carne, en la naturaleza está. Por eso, aún siendo cristianos, por eso dice que el que mire que está firme, o el que cree que está firme, mire que no caiga, porque podemos. Y si caemos, acuérdense que Dios, ¿quién está permitiendo? Dios. Pero es para que en medio de eso, nosotros nos acordemos de Él. ¿Que no estaba el hijo pródigo? El hijo pródigo, él dice que estaba ahí comiendo ya lo que comían los cerdos. Y en cuando él tocó fondo, dice, se acordó, en la casa de mi padre hay mucha comida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es lo que Dios quiere de todos nosotros. Que cuando lleguemos en un momento de densas tinieblas, de oscuridad, de sombra, de muerte, hermano, nosotros nos acordemos de Dios, digamos, ¿qué estoy haciendo aquí? Regresemos a la casa del Padre. Regresemos a la casa del Padre. Amén. La desobediencia engendra desobediencia. Así como lo dicen los políticos, la violencia engendra más violencia, dice. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando estamos en la carne, estamos en la desobediencia y estamos bajo la potestad de Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Porque dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la experiencia es hijos de ira por naturaleza, es decir, no es que usted sea una buena persona y que algún día se descuidó un poquito y entonces cometió un pecadillo pequeño. Y uno dice, pues no es gran cosa, ¿no? No, no es ese el problema. El problema no es que el bueno cometió un pecado. El problema es que cada vez que nace un ser humano, nace un hombre malo. O eso cuesta entenderlo. Como que ese bebecito, ¿no? Y todos lo agarramos y queremos, lo besamos y qué bonito, ¿no? Déjenme decirle que ese hombrecito o esa mujercita ya tiene esa naturaleza. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, heredamos una naturaleza. ¿Cuántos alguna vez le dijeron a sus niños, no seas grosero? ¿Por qué le dicen eso a los niñitos chiquitos? Porque de repente le golpean al abuelo, le tiran las cosas y le dicen, no seas grosero, yo no te he enseñado esas cosas, ¿no? Los papás a veces se quieren justificar, yo no te he enseñado esas cosas. Porque da vergüenza, ¿no? Pero es porque trae una naturaleza. No se ha desarrollado totalmente, pero conforme vamos creciendo, esas cosas están ahí. Ahí nace un hijo de ira, nace un hijo de desobediencia por naturaleza. El pecado es heredado desde la concepción. Dice el Salmos 51:5. Miren lo que dijo el salmista, él entendió. He aquí, en maldad, en pecado, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que
Y no solamente Salmo 51:5, sino que Romanos 5:12. Romanos 5:12 también lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Porque todos nosotros descendemos de Adán, ¿verdad que sí? ¿O alguien cree que venimos del changuito? No, todos, nuestro padre es Adán, ¿no? Entonces, heredamos esa naturaleza. O sea que la naturaleza pecaminosa es heredada desde la concepción en el vientre de la madre. Es decir, cuando el padre transmite su simiente, transmite el pecado. Fíjense pues, Jesús, él no tenía pecado, porque él no nació de José. Y si fuéramos un poquito estrictos, las mujeres echarían la culpa al hombre, ¿no? Sí, porque él es la mujer es un vaso nada más, un recipiente. ¿Y quién pone la semilla ahí? El hombre. Pero todos venimos de Adán, pues. Así que no es ni la mujer ni el hombre es culpable. Por causa de la desobediencia, del pecado entró, es que nosotros nacemos siendo pecadores. Venimos con esa naturaleza. Por eso Pablo habla del pecado que mora en mí. Esa es la condición humana. No es que uno es bueno y de vez en cuando se vuelve malito y vuelve a ser bueno, no. El hombre mientras esté en la carne siempre es malo. Mientras se arrepiente, Dios lo perdona. Puede andar un tiempo en el espíritu y hace las cosas bien, pero un día vuelve a la carne y aparece toda su maldad en su carne. Puede haber aprendido muchas experiencias, pero se desliza del espíritu a la carne. Por eso, aunque un ancianito sea de 99 años y es un hermano santo, puede volverse un ogro en un segundo. Por eso dice que, hayas escuchado dichos que dicen que la reacción de, ¿cómo dice? A ver, déjenme acordar bien. Dice que un cristiano cuando está enojado es peor que un mundano, dice. Sí, porque el otro ni se da cuenta porque se ve el pecado, pero tú que adoras a Dios, que oras, que estás ahí en el espíritu, pero si un descuido, vienes a la carne y te vuelves un ogro, una ogra, no sé qué es una ogra, pero eso es. Amén. Pero no es que algo le entró o nos entró, sino que salió de lo que Dios lo protegía a uno, porque Dios lo guarda a uno. Dios lo guarda a uno. Mire, si nosotros no hemos caído, estamos de pie porque Dios nos ha guardado. Él lo ha protegido a uno. Y si Él dice, te voy a probar, acuérdense de Pedro, pues. Me han pedido, Pedro, para zarandearte. Y he rogado para que no te falte la fe. Le dio permiso. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos que tener misericordia, orar, que el Señor nos mantenga en el Espíritu y que se haga su voluntad. Amén. Y nunca decir, yo nunca haría eso. No, cuando dices yo nunca haría, estás firmando lo que sí lo vas a hacer. Una vez que usted toma la decisión de no depender de la gracia de Cristo y está en sus propias fuerzas, está a merced del pecado y de la muerte. Y la protección está retenida, porque usted está diciendo es que, nadie más como yo. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba? Padre, no soy como este publicano. Yo hago esto y esto y esto, no soy como él, ¿no? Y es porque estamos confiando o estamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en lo que hacemos. A veces pensamos que por ayunar o porque ser de mucha lectura bíblica, es que por eso yo no peco. No, ten cuidado. Por un momento puedes, y si Dios permite, caes, pero es para que aprendas a no confiar en ti, sino en Dios. Amén.
Que confiemos en Dios. No porque Dios quiera retener la protección, sino porque uno no está en Cristo ni en el Espíritu, sino en Adán, en la carne. Entonces por eso se pueden dar esas sorpresas y aún pecados abominables acontecer, aún en hijos de Dios. Toda la maldad que ustedes están viendo es por esa naturaleza. Ningún gobierno, discúlpenme ustedes si tienen esperanza en algún gobierno, ningún gobierno, ni de este bando ni del otro bando, podrán arreglar algo. Podrán arreglar algo. Porque es una naturaleza. Todos esos que ustedes vieron que fueron a las protestas y todo eso, es por la naturaleza que hay. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, él dice que el pecado abundaba. Dice que lo mismo que pasó allá se la está repitiendo. Allá dice que eran inventores de males. O sea que cada vez que ellos despertaban decían, ahora qué mal vamos a inventar. Es lo que está pasando. Lo mismo está pasando, pero es por eso, por la naturaleza. Eso es Adán, eso es la carne. Y eso puede aún pasar en los hijos de Dios. Por eso, tengamos cuidado y tengamos temor de no desanimarnos, porque acuérdense de dónde empezó, del desánimo. Entonces, mire lo que dice Romanos 8:6. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. O sea que la muerte aquí está relacionada con el pecado. Si nosotros nos salimos de la esfera del espíritu, porque Dios también dice en Gálatas que si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. ¿Qué es andar por el espíritu? Orando, manteniendo nuestra mente en las cosas de Dios, pensando en algún versículo bíblico, pensando en el propósito de Dios. Pero cuando nosotros nos salimos de ahí, hermano, es cuando estamos a expensas de caer, de que seamos dominados por el pecado. Cuando uno no se ocupa del Espíritu, no es que deja de ser hijo de Dios, no. Somos hijos de Dios en el Espíritu por haber recibido y creído en Cristo. Por eso Juan dice en el 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando nosotros caemos, no significa que no eres salvo sencillamente que saliste de la esfera. Es otra vez confesar nuestros pecados y volver a la esfera del Espíritu. Amén. Por eso después de tantas lecciones aprendidas en el desierto, se dan experiencias como Salmona, donde el pueblo se desanima y vuelve a cometer un pecado grave como los que antiguamente cometía y ahora cada vez más grave, y eso es triste. Por eso volvemos entonces ahí en lo que dice Romanos capítulo 7, para que nuestros hermanos más nuevos entiendan esto en la Biblia y en sus propias experiencias y no confían más en sí mismos, ni en hombre alguno, sino en el Señor Jesús. Amén. Dice el Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pero no, Pablo acababa de decir en el capítulo 6 de que a él había muerto al pecado. Y en el capítulo 5 dijo que había sido justificado del pecado. Claro, la sangre lo justificó, la cruz lo liberó, pero eso es en el espíritu. En la carne no ha sido liberado, por eso aún ya siendo cristianos traemos esa naturaleza. Amén. En la carne está lo que estamos leyendo aquí. Dice Pablo, la ley es espiritual, mas yo, el gran apóstol, soy carnal, vendido al pecado. Mire, hermano, él siendo el gran apóstol de los gentiles, dijo, en mí está la carne que mora el pecado. No se nos tiene que olvidar eso. Pero Dios nos ofrece la
la opción de dejar de estar ahí, de estar en el Espíritu. Por eso, el desánimo, ahí empieza uno, cuando está en viene el desánimo, no estás en el Espíritu, estás en la carne. Y de ahí acuérdense lo que sigue, pues. Amén. El 15 dice, porque lo que hago, 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque sabemos que es pecado. Y no queremos hacerlo, pero cuando nos salimos del Espíritu, hacemos eso. ¿A ustedes les sucede en eso? ¿Cuántas veces nos peleamos por cualquier tontería? ¿Cuántas veces? Cualquier tontería. No es algo de vida o muerte, algo que uno diga por cualquier tontería, hermano. Eso sucede en el matrimonio, con los hijos, con los padres, en el trabajo, en la escuela, por cualquier tontería. ¿Cuántas veces hacemos cosas y después, qué vergüenza? Porque sabemos que esas cositas, las peleas, las griterías, los gritos que en ese problema hace que constrita el Espíritu Santo. Porque nos salimos de ahí. Mire lo que dice Efesios 4:29 al 31. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día, porque Él selló su Espíritu en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Por eso dice, quítense de vosotros, ¿qué? Quítense de vosotros toda amargura. Porque ahí empieza el desánimo, viene la amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritería y toda malicia. Y hermanos, les quiero contar una experiencia. Ya después le dije a mi esposa, perdóname. Una vez fuimos al tianguis y le dije, veníamos caminando después de comprar cosas y ella se adelantó. Y yo venía quedando atrás y grité. No, primero venía, espérame, no te alejes, espérame. Y en una de esas grité fuerte. Espérame, que no viene sola. Todos los que estaban ahí voltearon a ver. Y le dijeron a mi esposa, señora, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que lo linchemos? Hermano, o sea, sí, porque ya me iba molestando, porque le estaba, espérame, ¿no? Pequeña, ¿no? Chaparrita, espérame, o sea, no, pues se iba y entonces empecé a gritarle, gritería. Bueno, espérate los que están ahí, pero me sentí peor porque el espíritu que tengo se entristece. Que no, cuando nos peleamos por cualquier tontería, nos gritoneamos. Ana Carmen está contando cuántas veces ha gritado. O no sé. Quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo. No creas que estás en espíritu cuando estás enojado. No, estás en tu pura carne y puedes hacer cosas que ni habías imaginado. Ira. No es el que dice ira, eso no. Ira es otra cosa aquí. Gritería, maledicencia y toda malicia. ¿No se puedes poner la nueva versión internacional, Arely, a ver si podemos que nos diga qué son más cosas? Pero dijimos, el hermano no quiere que diga ira. No.
Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. ¿Pero cuál es ese versículo? El 31 dijimos, ¿no? 31. Abandonen, porque nos llegamos a amargar, pero hay que abandonarlo lo más rápido que se pueda. Ira. ¿Qué nos dice? Airaos. Pero no, o sea, es inevitable enojarse. Imagínense, hermano, yo nunca me enojo. Ah, mentiroso. Te vas ahí. Ira, enojo, gritos. Yo nunca, ya les dije, ya me confesé con ustedes. Calumnias, eso es maledicencia y toda forma de malicia. Hermano, ¿está enojado conmigo? ¿No? ¿Le hice algo? Es malicia eso. Es malicia eso. Ya estás pensando. Ves a dos hermanos que están riéndose, platicando y voltean a verte a ti y dicen, ah, están hablando de mí. Me están comiendo. Malicia. ¿No? Ya estás maliciando ahí. ¿No? Y en realidad ellos no están, yo creo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, cómo es en el espíritu, fíjense. Es decir, si estás viendo que están riendo, se están volteando contigo, tienes que pensar, ah, qué bonito mis hermanitos. Mire, cómo cuando sonríen se ven mis universos, ¿no? O sea, hay que cambiar nuestra forma, pero ¿qué pensamos nosotros? Ah, seguramente están hablando de mí. Mira, hasta se está riendo, ¿no? ¿Y a quién contristamos? A lo mejor los otros ni se dan cuenta. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Amén. Por eso nosotros mismos debemos entristecernos y acudir al Señor. No solamente quedarnos tristes, hay que acudir al Señor. Por eso Pablo dice, sino lo que aborrezco en Romanos 7:15, eso hago. Y dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, lo aborrezco. Yo estoy de acuerdo con Dios, dice, pero hay algo en mí que no está de acuerdo con Dios. Eso es lo raro. Por lo tanto, quiero terminar diciendo, todo eso no es culpa de tu pareja, es decir, de tu esposo o de tu esposa. No es culpa del vecino. No es que el patrón es muy malo, no. Tampoco es culpa de la suegra, porque se le echa la culpa a la suegra, ¿no? Y a veces sí, pero no siempre. Siempre somos nosotros. Por eso Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice una versión, sabemos que la ley es espiritual, el problema es que yo estoy vendido en esclavitud al pecado a causa de mi naturaleza pecadora. Los voy a dejar con esa naturaleza y el miércoles lo vamos a sacar de ahí, pero que Dios no quiere que nos quedemos ahí. Pero aprendimos algo ahí. El desánimo. ¿Por qué te desanimas? Porque a lo mejor pensaste, confiaste en algunas personas, confiaste en ti mismo y te defraudan, te decepcionan, no están contigo cuando tú necesitas. Y es cuando te desanimas, viene la murmuración, viene la blasfemia. Y Dios dice que en medio de eso, porque en la siguiente jornada, Él nos quiere sacar de ahí. En eso, cuando pecamos, cuando caemos de pecado, hermano, debemos saber que Dios soberanamente permite. Hay un versículo en Romanos que no me acordé de ponerle, que dice que el que cae, cae para Dios. El que está firme para Dios. Y el que cae, cae para Dios. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que se levante de nuevo. ¿Cómo dice el versículo, hermana Elena? 7 veces, ¿o cómo dice? Caerá. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando pasa esa situación, si vemos, hay que orar. Rogar por nuestro hermano que está pasando en esas densas tinieblas, en esa oscuridad. Porque algún momento nos puede tocar a nosotros. Y ahí van a estar nuestros hermanitos intercediendo por nosotros. Pero aquí en Salmona es porque ellos volvieron otra vez a hacer lo mismo que habían hecho. Por eso nunca digas, yo ya no, esto ya vencí. No. Y si el que vence es Cristo en uno.
Y no hay que confiar en uno, "Ay, yo no, ya no hago, no digas eso. Y para que aprendas, Dios te va a permitir que lo hagas otra vez y digas, oh Señor, pero es para que aprendas a confiar en Él. ¿Se dan cuenta cómo es la palabra de Dios? Así que confiemos en quién, en Dios, confiemos en Dios, amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, amado Dios, porque tu palabra es una palabra alentadora, una palabra que nos da esperanza. Señor, perdónanos porque sí, a veces cuando nos desanimamos, viene la murmuración y aún lo más triste es que blasfemamos contra ti, dudamos de tu poder. Perdónanos, Señor. Queremos ser de los que avanzan, de los que siguen adelante. Ayuda a cada uno de mis hermanos en esta hora. Nos has hablado que podamos apreciar tu palabra, pero no solamente apreciarla, sino vivirla, echar mano de ella en cuando la necesitamos, cuando estamos en una situación de tinieblas, de oscuridad, de valle de sombra de muerte. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.